Vamos a ver hoy el último tema correspondiente al programa de auditoría de contabilidad 2, que se refiere a los documentos descontados o endosados. Entonces, como hoy vamos a ver el último tema, el próximo martes lo vamos a dejar para repasar los dos temas para el último examen, el examen final, que va a ser sobre pólizas de importación y este nuevo tema. Las cuentas de orden son cuentas que aparecen en el balance general al final, que no van a tener significado o importancia en los estados financieros, pero que es necesario de una u otra forma contabilizarlas. Entonces, ciertas cosas se van a contabilizar fuera de los estados financieros, porque como decía, son de carácter contingente, le llamamos de carácter contingente cuando nosotros no sabemos con exactitud o dudamos en que algo va a pasar o no puede pasar. O sea, como puede pasar, no puede pasar. Entonces a eso le llamamos contingencia en contabilidad. Entonces todo hecho o situación de carácter contingente se va a contabilizar por medio de cuentas de orden. Esas cuentas de orden deben de tener una cuenta deudora y una cuenta acreedora. Obviamente para que exista la partida doble. Entonces, una en el, otra en el crédito. Entonces, como parte de esas cuentas de orden, vamos a ver los documentos endosados. ¿Qué son los documentos endosados? Son aquellos documentos de cobros que tiene una compañía, pero que digamos no los quieres cobrar o no los puedes cobrar, entonces se lo das a otra persona, a una empresa, a un banco, para que sean ellos quienes hagan los cobros. Por eso se llaman endosados. Vos le endosás el documento a una empresa, a un banco o a una persona. Pero obviamente esta persona, este banco o esta empresa tiene que ganar algo. Entonces ahí gana un tipo, te cobra un interés a vos o un porcentaje sobre esos documentos, que para vos va a ser un gasto y para el que lo está ganando va a ser un ingreso. Entonces vemos que aquí pueden ser letras de cambio, pueden ser facturas de crédito, pueden ser pagaré, lo que vos endosás, lo que vos transferís a estas empresas para que los cobren. En finanzas vemos que existen compañías en Nicaragua que se dedican al factoraje. O sea, ya hay empresas que su objeto de negocio es cobrar factura de empresas. Entonces las empresas le venden o le transfieren todas sus carteras de cobro para que sean ellas quienes las cobren. Entonces ahí vamos a ver hoy esas cuentas nuevas sobre documentos endosados y responsabilidad por endoso. Y también vamos a ver una nueva cuenta que se llama documentos protestados. En ella, ¿qué es lo que vamos a contabilizar ahí? Va a ser aquellas deudas o aquellos documentos que ya se hicieron todas las gestiones de cobro, pero vos viste, ya no me va a pagar ese cliente. Entonces yo tengo que recurrir a una parte legal o un abogado para que tenga mayor peso y sea ese abogado quien realice el cobro de esas facturas, de esos documentos. Entonces cuando la factura ya pase a manos de un abogado, ahí le vamos a llamar documentos protestados. Ya sabemos que la mayoría de las empresas van a vender al crédito. ¿Por qué? Porque es una forma de facilitarle. Porque a veces puede que la empresa diga, solo quiero vender al crédito y las personas no tienen dinero en ese momento, no tienen la suficiente capacidad para comprar. Ahí es donde vienen las empresas que tienen que utilizar el mecanismo de ventas al crédito. Cuando vos das un crédito ya te arriesgas, ya vas arriesgando. Por eso es que ahí comenzás a meter intereses. ¿Por qué? Porque ya no estás recuperando tu tiempo. Lo que te podían pagar hoy te lo van a pagar ahora en meses, en años.
Entonces, eso implica ese crédito por la espera, y también hay un gran riesgo de que no te paguen, de que la persona se declare en quiebra y entonces vos ese dinero no lo puedas recuperar. Entonces te jugás tu dinero al realizar ventas al crédito, pero las tenés que hacer para poder agilizar las ventas. Estos créditos son los que originan estos tipos de documentos como facturas de cobro, los pagarés o las letras de cambio. Lo que pasa es que una factura de crédito sí es un documento con el que te da el respaldo de que el cliente te debe, pero y lo puedes hacer exigible y es válido y lo puedes usar en una demanda. Pero existen otras formas que son, valga la redundancia, más formales, como un pagaré, porque el pagaré lo haces con un abogado. En el pagaré quedan muchas cláusulas ahí bien descritas, como el plazo, el interés corriente, el interés moratorio. Entonces es un documento que tiene mayor respaldo que una factura. Por eso es que existen los pagarés. Todo este tipo de documentos vos los podés endosar. Aquí nos dice la diferencia entre factura de crédito y pagaré. Como les decía, el pagaré es más de carácter legal, permite al poseedor la seguridad en la recuperación, incluso afectando a los activos del deudor, porque con un pagaré yo te puedo embargar. Y si la empresa dice, yo no te puedo pagar, tu cliente, entonces vos como empresa podés acudir al juzgado y embargarle los activos, lo que tenga de valor que respalde tu deuda. Entonces vos se lo podés ir a quitar, obviamente con una orden del juez. En cambio, una factura no asegura que su poseedor tenga tantos derechos como en el caso de un documento por cobrar. Entonces, aunque la factura tenga un peso, digamos, contable, y también legal, porque con factura vos puedes demandar, pero tiene más peso, más valor un pagaré, porque como les decía, lo haces con un abogado y se explica más detalles sobre la deuda, que cuánto te van a pagar, que cuánto corresponde a intereses, que si en el tiempo que le toque pagar la cuota o el interés no lo hace, entonces incurre en un interés moratorio. Entonces todo eso queda mejor definido en un pagaré, porque las facturas ya las conocemos y las facturas no llevan ese tipo de detalles. Ahí vemos que un documento de título valor son los documentos por cobrar. Ya sabemos que en documentos por cobrar, la cuenta por cobrar va a ser la factura de crédito. El documento por cobrar ya van a ser los pagaré o las letras de cambio. El procedimiento de endoso de documentos es lo que les decía. En este caso dice que el procedimiento de endoso de documentos por cobrar se va a explicar el procedimiento. Sin embargo, lo que nos interesa a nosotros es el registro contable. La decisión de que una empresa lleve a cabo endoses y que eso nosotros nos pongamos a deducir qué tan rentable o no rentable es más un tema de finanzas que un tema de contabilidad. Entonces ahorita nosotros no nos vamos a centrar en descubrir qué rentable es para una compañía vender una cartera de cobro o no es rentable. No, lo que nos interesa ahorita a nosotros es ver el efecto de cómo se genera en contabilidad el registro de operaciones de endosos. Un endoso, lo que les decía, aquí vemos ya la parte conceptual. El endoso es la venta de un documento por cobrar antes de la fecha de vencimiento, por la que recibe cierta cantidad de dinero en efectivo y a la vez quien acepta el endoso cobra un valor en concepto de interés. Ese valor se le va a llamar descuento. A este procedimiento de endoso se le conoce también como descuento. Si ven en algunos términos yo puse o en algunos archivos documentos descontados o documentos endosados. ¿Por qué? Significa lo mismo. Entonces el endoso no es más que vos vendas tus documentos vos como empresa vendas tus documentos de cobro a otra compañía. Esa compañía te va a dar a vos el valor de esa cartera, de esos documentos, pero te va a cobrar a vos
En este caso puede ser un interés o puede ser un porcentaje. Entonces a ese interés o a ese porcentaje le vamos a llamar descuento. Ese descuento entonces lo podemos ver que es la ganancia de la empresa que está comprándote a vos tus documentos por cobrar o tu cartera de crédito. Ese descuento, en el caso de que sea interés o comisiones, el interés y comisión de cobro se va a rebajar del valor nominal de los documentos no vencidos. O sea, ahí se llama descuento porque esa parte de la ganancia él te la va a quitar a vos cuando te pague. En los intereses, para calcularlo, vamos a utilizar la fórmula que es más sencilla. Sobre los intereses, ya ustedes van a ver después con matemática financiera el interés compuesto del interés simple. Entonces, el interés simple es la fórmula más sencilla que hay sobre intereses y esa es la que nosotros vamos a ocupar. La fórmula nos dice que interés es igual al valor nominal por la tasa por los días al vencimiento entre el vencimiento, donde el valor nominal es el valor que aparece consignado en el documento por cobrar y la tasa es el interés cobrado por el banco o la persona que al aceptar el endoso o la compra de los documentos. Porque podemos ver que puede ser una persona, puede ser un banco, puede ser una empresa. Aquí vemos un ejemplo para esto de los intereses o el descuento. Dice que se descuenta en el banco una letra de cambio por valor de 3,000, 15 días antes de vencerse, por lo cual la institución cobra un interés del 1% mensual y además descuenta una comisión de cobro de 3 córdobas. El vencimiento de la letra es de 30 días. Entonces ahí utilizamos la fórmula del interés simple, que es igual 3,000 por el 1% por 15 entre 30. Allá lo de arriba son los 15 días y los de abajo los 30 días. Entonces eso nos da 15 córdobas. El interés que el banco descuenta del valor del documento será de 15 córdobas. Ahora, ¿cuánto vos como empresa vas a recibir al descontar esa letra de cambio al banco? El valor nominal del documento es de 3,000 córdobas, pero el banco va a ganar un interés o te va a cobrar un interés de 15 córdobas y una comisión de 3. Entonces, ¿cuánto es el dinero que te va a dar a vos por ese documento? 3,000 menos 18. Entonces, a vos te va a dar 2,982 córdobas. O sea, porque él tiene su ganancia, obviamente, porque si está realizando un tipo de operación, un tipo de gestión, es porque va a ganar, no va a ser gratis el banco ese tipo de transacción. Entonces, aquí nos explica que el valor que se paga en concepto de intereses y comisiones al momento de endosar títulos se convierte en el costo financiero de dicha transacción. Para vos es un gasto financiero. Eso quiere decir, este costo financiero es asumido por la empresa que vende dichos documentos. Por su parte, el banco, quien será el encargado de cobrar el documento en la fecha de su vencimiento, recibirá el valor nominal que aparece consignado en el documento y el valor de los intereses y comisiones se convierte en utilidades financieras. Entonces, lo que les decía al inicio, eso que te cobra el banco por comprarte tus documentos, para vos es un gasto porque se lo estás pagando, te lo está descontando del valor, y para el banco es su ganancia, es su ingreso financiero. ¿Qué pasa cuando no logra cobrarse el documento en el momento del vencimiento? Algunas veces el documento no logra recuperarse, ya que el deudor no puede cancelarlo y la institución a la persona que aceptó el endoso devuelve el documento y solicita a cambio el monto de dinero entregado al endosante. Luego el endosante será el responsable de cobrar ese documento, agregar cualquier gasto legal que signifique la recuperación del dinero, así como el importe de los intereses. Cuando ocurre este tipo de situaciones, nos referimos a un concepto importante que es el protesto de documento, lo que les hablaba al inicio. O sea, puede que, bueno, vos ya le cediste, le endosaste estos documentos al banco, pero el banco no puede cobrarlo. O sea, llegó la fecha de vencimiento y no pudo cobrarlo, entonces te los devuelve a vos.
Y aquí ya cuando pasa a la parte legal, entonces ya le vamos a llamar protesto de documento y ahí está su concepto. Es una diligencia administrativa y legal llevada a cabo por un notario y por medio del cual se obtiene constancia plena de que un documento fue presentado en tiempo y que el obligado dejó de pagarlo total o parcialmente. Aquí vamos con el registro contable de las operaciones de endoso de documentos. ¿Por qué requiere cuentas de orden los documentos endosados? Cuando se presentan este tipo de transacciones, tanto el endosante como el que acepta el endoso no sabe con exactitud si todos los documentos serán cobrados en la fecha estipulada. Es muy probable encontrar una cantidad de documentos que por cualquier motivo no podrán cobrarse. Y por tanto no podemos afectar la contabilidad general con acontecimientos que no se sabe el valor exacto. Por lo tanto son de carácter contingente. Entonces, cuando vos le endosás al banco documentos, le endosás a una persona, a una empresa documentos, vos al final no sabes si esa persona va a poder cobrar todos esos documentos. Entonces, por esos momentos no podemos nosotros contabilizar esa operación. Entonces, ahí debemos de usar las cuentas de orden, porque decía al inicio que las cuentas de orden son para operaciones de carácter contingente, que es cuando vos no estás seguro de que si eso puede ocurrir o no puede ocurrir. Por eso estamos viéndolo acá, porque puede que te paguen todas, puede que el banco recupere todas las facturas, que le paguen todas las facturas, o puede que no le paguen alguna, o puede que no le paguen ninguna. Entonces ahí eso queda contingente. En cuentas de orden vamos a utilizar cuentas que no hemos visto ahorita o desconocemos. Son la primera, documentos endosados. Es una cuenta de origen, va a ser de origen deudora en el debe. Esta cuenta se va a cargar cada vez que la empresa endosa documentos y son entregadas a las personas o a las instituciones que aceptan el endoso. Esta cuenta aumenta cuando se carga el valor de los documentos endosados y disminuye cuando se acredita el valor de los documentos endosados y cobrados por el que aceptó el endoso. La responsabilidad por endoso va a ser la cuenta contrapartida de documentos endosados. Entonces aquí nosotros vamos a utilizar documentos endosados contra responsabilidad por endoso. Esa responsabilidad por endoso es una cuenta de origen acreedora. ¿Por qué? Porque decíamos que en las cuentas de orden hay una deudora y otra acreedora para que pueda existir la partida doble. Entonces, esta es la acreedora. Se constituye la contracuenta de documentos endosados. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que nosotros afectemos documentos endosados, entonces nosotros tenemos que afectar responsabilidad por endoso, su contracuenta. Esta cuenta cumple la misma función de la cuenta de documentos endosados, solo que de manera contraria, con el objetivo de efectuar la partida doble. Esta la vamos a acreditar cada vez que la empresa endosa documentos y son entregadas a las personas que aceptan el endoso, y la vamos a cargar el valor de los documentos endosados y cobrados. La empresa, al recibir el aviso, procede a la disminución de su cuenta. Y la cuenta de documentos protestados, que es una cuenta de origen deudora y se utiliza para cargar el valor de los documentos devueltos por las personas que han aceptado el endoso debido a problemas de cobro, es decir, no han logrado hacer efectivos los documentos y han tenido que tomar acciones legales para lograr la recuperación del documento. Esta cuenta puede incluir el valor nominal más gastos de protesta. Entonces, esas son las nuevas cuentas que estaremos viendo en este tema. Entonces, las cuentas de orden sobre los documentos endosados va a ser documentos endosados contra responsabilidad por endoso. Para comprender mejor la utilización de las cuentas de orden, vamos a ejemplificar operaciones con documentos de endosos. La primera dice, aperturamos 12 letras de cambio a nuestro favor por 5,000 cada una y a un plazo de 30 días. Entonces ahí estamos aperturando 12 letras y cada una vale 5,000.
12 por 5.000 son 60.000. Aquí el ejercicio muestra los registros y muestra al final los procedimientos utilizados para cada una de las operaciones. Dice que en la operación A1 que se realiza la apertura de la cuenta documentos por cobrar para el registro del valor total de los documentos. Se hace a la cuenta de documentos por cobrar y el crédito a la cuenta de capital para hacer partida doble. Entonces decíamos que son 12 letras de cambio y cada una vale 5.000. 12 por 5.000 son 60.000. Entonces ahí abajo que dice que vamos a afectar documentos por cobrar, aquí está el 1, contra la cuenta de capital, el 1. Entonces ahí tenemos partida y contrapartida en el 1. En el número 2 dice que descontamos en el banco las letras de cambio número 1, 2, 3, 4. Son 4. 4 por 5.000 son 20.000. Por las cuales nos cobró intereses del 1% a los 18 días del vencimiento. Además, una comisión de cobro por 20. El valor líquido lo abonó a nuestra cuenta. Entonces, aquí vamos a ir a ver el procedimiento del número 2. Dice que este registro se va a realizar en 2 momentos. Se realiza un crédito a la cuenta documentos por cobrar por el valor de los documentos endosados, el débito correspondiente a la cuenta de banco, donde se registra el valor líquido. El cálculo del valor se realiza de la siguiente manera. Tenemos 4 documentos endosados. Ya sabemos que vale 5.000 cada uno. 5.000 por 4 son 20.000. Ahora los intereses, vamos a utilizar la fórmula del interés simple. 20.000 por 1% por 18 días entre 30 días. Nos da 120 córdobas. Y de comisiones nos está cobrando 20 córdobas por cada documento. 20 y son 4. 20 por 4 son 80. Entonces tenemos ahí el valor líquido a recibir va a ser 20.000 menos 200. 19.800. En segundo momento vamos a utilizar las cuentas de orden porque ahí estamos endosando documentos. Entonces ya debemos de utilizar la cuenta de orden. Entonces en el número 2 tenemos aquí primero los documentos por cobrar, los 20.000. Después tenemos como gasto financiero los 200 córdobas, los 120 de intereses más los 80 de comisiones. Entonces, ¿cuánto nos va a pagar el banco por esas 4 letras de cambio? 19.800. Ahí nos va a pagar 19.800. Que son los 20.000 menos los 200. Y como estamos descontando documentos, entonces comenzamos a usar las cuentas de orden. Entonces aquí tenemos los 20.000 en la 2A sobre 20.000 en responsabilidad por endoso, que es la contrapartida. Partida y contrapartida. Aquí ya empezamos a utilizar las cuentas de orden porque el concepto nos dice cada vez que endose el documento tenemos que usar las cuentas de orden. En el número 3 dice que compramos mercancía por 20.000 y para hacer el pago endosamos letras de cambio 5, 6, 7 y 8. Entonces damos 4 letras de cambio. Vamos a ver el procedimiento. En la número 3 se realiza en 2 partes. Estamos endosando documentos por la compra de inventario. El primer asiento es un crédito a la cuenta de documentos por cobrar, un débito a mercancía. El 3A, las cuentas de orden correspondientes. Entonces aquí dice que en el número 3 vamos a comprar mercancía. Entonces aquí tenemos la mercancía. Por la mercancía, nosotros ¿qué hacemos? Endosamos un documento. O sea, damos documentos a cambio de la mercancía. Entonces, como estamos endosando,
viene que debemos de usar las cuentas de orden. Entonces aquí la tenemos como 3A. Los documentos endosados contra responsabilidad por endoso. Partida contra partida. Cada vez que endosemos o nos devuelvan, entonces nosotros tenemos que usar cuentas de orden. En el número 4, el banco y el proveedor nos avisan haber cobrado las letras de cambio 1 y 5. Entonces ahí solo nos avisan. En el momento que nos avisan, vamos a ver aquí, dice que la 4, esta operación va a afectar solo las cuentas de orden, ya que están avisando sobre el cobro del documento endosado previamente. Por lo tanto, acreditar la cuenta de documentos endosados de evitar la responsabilidad por endoso. O sea, nosotros no podemos afectar nuestra contabilidad porque simplemente nos están avisando que cobraron. A nosotros, o sea, cobraron y no va a afectar nuestra contabilidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a afectar las cuentas de orden. Ya sabemos que las cuentas de orden no afectan nuestra contabilidad porque no las incluimos dentro de los estados financieros, sino que las incluimos debajo del balance general con su saldo. Por eso es que deben de tener partido y contrapartida. Entonces aquí solo el aviso de cobro de esas dos letras de cambio solo afectamos cuentas de orden. Responsabilidad por endoso y documento endosado. Ahí vemos el 4, los 10,000 y los 10,000. En el número 5 dice que el banco nos devuelve por falta de cobro las letras 2 y 3, cargando en nuestra cuenta de cheque su valor nominal, y además 20 por concepto de protesto para cada una de ellas. Entonces en el 5 tenemos que hacer varios procedimientos porque ya vemos la palabra protesto. Entonces se debe de realizar en 3 momentos o 3 operaciones. La primera se debita la cuenta de documentos por cobrar el valor de los documentos devueltos por el banco. Hicimos un débito a la cuenta de deudores varios por los gastos de protesto y se acredita a la cuenta de banco el monto devuelto. En la segunda operación vamos a acreditar la cuenta de documentos endosados contra responsabilidad por endoso. Y en el tercero, que es el 5B, vamos a debitar la cuenta de documentos protestados y acreditamos documentos por cobrar. Entonces primero dice que el banco nos está devolviendo. Vamos a ir otra vez arriba. El banco nos devuelve por falta de cobro la letra número 2 y 3. Entonces ya sabemos que vale 5,000 cada letra y son 2, entonces tenemos los 10,000. Tenemos 10,000 en documentos por cobrar porque nos devuelve. Tenemos los gastos de protesto, dice que son 20 por cada una, son 2, 20 por 2, 40. Y tenemos el pago del banco, 10,000, 40, 10,000 más los 40. Entonces ahí tenemos la devolución y nosotros le damos el dinero. Le damos el dinero de los 10,000 más los 40. Ahora, como es una devolución, entonces tenemos que afectar nuestras cuentas de orden. En el siguiente, 5A, 10,000 documentos endosados tenemos contra responsabilidad por endoso. Ahí tenemos el segundo momento. En el tercer momento dice que, o sea, a vos te la devuelven, viste que el banco no lo pudo cobrar, entonces ahora la voy a mandar a la parte legal, la voy a protestar. Entonces tengo que hacer un tercer momento que vemos aquí, documentos por cobrar, los 10,000 en el 5B, las saco y las envío ¿a dónde? A documentos protestados. Aquí están los 10,000 del 5B. O sea, el banco me las devolvió, yo le entregué el dinero de las 2 letras de cambio al banco porque me las devuelve. Tengo que afectar mis cuentas de orden en segundo momento porque un documento devuelto tengo que afectar siempre las 2 cuentas de orden. Y tercero, el banco me la devolvió, yo tengo que seguir buscando mecanismos para cobrar.
acudo ya a la parte legal, entonces tengo que protestar los documentos. En el número 6 dice que el deudor de la letra de cambio número 2 protestada, aquí hace énfasis, tenemos dos protestadas, la número 2 y la número 3, pero aquí dice que el de la número 2 no paga su importe en efectivo, junto con los gastos de protesto, intereses del 1.5 calculados sobre el valor nominal y los gastos de protesto. Entonces aquí, digamos que lo que hicimos anteriormente de mandarlo a la parte legal está haciendo efecto. ¿Por qué? Porque estamos recuperando una de las dos que estaban. Entonces aquí dice que nos van a pagar una de las dos protestadas en el número 6. Vamos a ver el procedimiento. Dice que acreditamos a la cuenta de documentos protestados y a la cuenta de deudores varios el débito correspondiente al banco. Entonces aquí, ¿qué podemos ver? Que nos van a pagar una de las dos protestadas. Ya sabemos que vale 5,000 cada una. Hay dos, por eso hay 10,000. Nos están pagando una. Entonces quiere decir que van a salir 5,000 de protestada para que ya solo quede una. Además, nos están pagando los gastos de protesto. En gastos de protesto, ¿qué tenemos? Dice que era 20 cada una, pero nos están pagando una, nos están pagando 20. Entonces ahí nos pagan 20. Y también nos están pagando intereses de 1.5. 1.5 calculado sobre el valor nominal, entonces 5,000 por 1.5% son 75. 75 que aquí tenemos en ingresos financieros, porque nos están pagando. Entonces a nosotros nos van a entrar 5,095, que son los 5,000 más los 20 del gasto de protesto, más los 75 de intereses. Entonces entran 5,095 a nuestra cuenta de una de los documentos protestados. En el número 7, el proveedor nos devuelve las letras de cambio 6 y 7 por falta de cobro. El importe de una de ellas se lo pagamos en efectivo y por el de la otra hacemos una letra de cambio, pero a nuestro cargo, incluyendo en ella interés del 2%. Entonces, en este caso, nos van a el proveedor, ¿se acuerdan de la mercadería? Le habíamos dado 4 a cambio de la mercadería, pero ¿qué pasó? Que este proveedor nos va a devolver 2. De esas 2 que nos está devolviendo, una se la vamos a pagar en efectivo. Y por la otra se la vamos a quedar debiendo, pero cuando nosotros dice que quedamos debiendo acá, le vamos a firmar un documento, o sea, nosotros vamos a firmarle un documento en respaldo de esa deuda a la que le vamos a incluir el 2% de intereses. Entonces, en el procedimiento nos dice que se realiza un débito a la cuenta de documentos por cobrar por el valor de los documentos devueltos a la cuenta de gastos financieros por el valor de los intereses. El crédito se realiza a la cuenta de banco por el valor del documento pagado y a la cuenta de documentos por pagar por el documento que va a quedar pendiente, incluyendo los intereses. Entonces aquí dice que nos devuelven 2, ya sabemos que vale 5,000 cada uno. Entonces aquí tenemos los 10,000 de las dos notas, más aquí tenemos los intereses del 2%, 10,000 son 100 córdobas. Por el 2% solo una de ellas. 10,000 son las 2 letras de cambio. Una se la vamos a pagar en efectivo. 5,000, aquí vemos 5,000 en el 7, una se la pagamos en efectivo. La otra se la vamos a quedar debiendo y le vamos a añadir el 2% de intereses. Entonces, le quedamos debiendo una que vale 5,000.
5.000 por el 2% son 100 Córdoba de gasto financiero. Y tenemos que abrir la cuenta de documentos por pagar. Documentos por pagar aquí son los 5.000 más los 100 de interés. Entonces son 5.100. Entonces en esta nos devuelven dos letras de cambio. Valen 5.000 cada una, son 10.000. Una de ellas se la pagamos en efectivo, son los 5.000. La otra se la quedamos a deber, pero le vamos a añadir 2% de intereses. 5.000 por el 2% son 100. Entonces le vamos a quedar debiendo 5.100. Como es una devolución, entonces debemos de afectar las cuentas de orden. Por eso tenemos aquí el 7A, los 10.000 en documentos endosados contra responsabilidad por endoso, porque es devolución de documentos. Toda devolución de documentos tenemos que afectar cuentas de orden. En el número 8 dice que se combinó con el deudor de la letra de cambio 6 en cancelarla y recibir en sustitución una nueva, número 13, y le vamos a incluir el 3% de intereses. Entonces aquí teníamos una orden 6 y la vamos a cancelar y vamos a hacer otra, vamos a sustituirla. Entonces aquí vamos a ver el procedimiento. En la número 8 dice que vamos a registrar un crédito a la cuenta de documentos por cobrar por el valor del documento que será sustituido y a la cuenta de ingresos financieros por el valor de los intereses. El débito se realiza a la misma cuenta de documentos por cobrar por el valor del nuevo documento, incluyendo los intereses. Entonces aquí lo que nos quiere decir es solo una orden. Una letra vale 5.000. Entonces aquí 5.000 tenemos en el número 8 acreditado en documentos por cobrar. Le vamos a añadir el interés del 3%. 5.000 por el 3% son 150. Aquí lo tenemos en ingresos financieros. Y entonces la nueva letra va a costar ahora 5.150. Le hacemos el débito a la misma cuenta de documentos por cobrar por el valor de la letra 5.000 más los intereses de 150. Queda en 5.150. Cuando estamos realizando, aquí nos dice para concluir operaciones de endoso de documento desde el punto de vista contable, se utilizan cuentas de orden que permiten un control de los documentos endosados y cuántos de ellos han sido cobrados o devueltos por falta de cobro. Entonces, nos quiere decir que nosotros vamos a utilizar las cuentas de orden, documentos endosados y responsabilidad por endoso, cada vez que nosotros endosemos documentos y cuando nos avisen de cobro o nos devuelvan por falta de cobro. Entonces, cada operación que nos indique una de esas situaciones, entonces nos indica que vamos a utilizar las cuentas de orden. Luego de conocer las operaciones que hemos realizado realmente con los documentos endosados, procedemos al registro en las cuentas específicas de la contabilidad general. Por eso es que estamos viendo cuentas de